Hola, estamos en el capítulo de vectores y vamos a resolver el siguiente problema. Indica lo siguiente. La fuerza vertical F actúa hacia abajo en A sobre el bastidor de dos miembros. Determine la magnitud de las dos componentes de F dirigidas a lo largo de los ejes AB y AC. También nos dan como dato la magnitud de la fuerza F de 500 newtons. Muy bien, lo único que nos indica el problema es que debemos hallar las componentes de esta fuerza sobre los ejes que nos indican, ¿no? El eje del elemento AB y el eje del elemento AC. Para ello, lo primero que hacemos es dibujar los ejes, hacer un esquema, un eje de referencias tanto de AB como AC. Trazo una línea, esta paralela, y trazo otra línea paralela al eje AC. Aproximadamente ahí, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos nuestro eje de referencias, dibujamos a la fuerza F, voy a hacer con color rojo, más o menos de ese tamaño, y esa es nuestra fuerza F. Muy bien. Para hallar las componentes de la fuerza F sobre esos ejes, sobre el eje AB y sobre el eje AC, lo que hacemos es dibujar o trazar rectas paralelas a estos ejes desde la cabeza de la flecha que representa la fuerza F. Tanto hacemos lo que indicó, trazamos una paralela a la recta AB que inicia en la cabeza de la fuerza F hasta que intersecte al eje AC. Esta es una paralela al eje AB. Lo puedo extender hasta ahí para que se note que son paralelas. De igual forma, trazo una paralela al eje AC, paralela al eje AC. Muy bien. De esta forma podemos identificar de manera clara cuáles van a ser las magnitudes de nuestros vectores componentes sobre los ejes AB y AC y los podemos anotar. Lo voy a hacer con color azul. Indico que este vector es el vector componente de la fuerza F sobre el eje AB y este vector es el vector componente de la fuerza F sobre el eje AC, ¿no? Lo que está con azul. Sumados estos vectores FAB y FAC me dan como resultado la fuerza F. Luego puedo también anotar los datos del problema, que en este caso tengo que el ángulo formado por la vertical y el eje AB es de 45 grados, es decir, tengo aquí 45 grados. Aparte tengo aquí un ángulo de 30 grados formado por la horizontal, que lo puedo trazar así, y el eje AC. Vemos que la fuerza F es completamente vertical y aquí podemos notar que se forma un triángulo rectángulo. Por tanto, si este ángulo vale 30, este tiene que valer 60 grados necesariamente, ¿no? Para que la suma de los ángulos interiores de este triángulo rectángulo me den como resultado 180 grados, ¿no? Que es una propiedad de los triángulos rectángulos. La suma de sus ángulos interiores tiene que darme 180 grados. 90, 60 y 30, 180. Muy bien. Anoto en esta parte 60 grados, que es el valor que tiene el ángulo. ¿Qué otro dato puedo extraer del problema? Vemos que el eje AB es completamente
lineal, es decir, que se forma un ángulo llano. Tengo 45 grados más 60 son 105. Para llegar a 180 tengo 75 grados en esta parte, ¿no? Entonces, con estos datos puedo formarme un triángulo y hallar las magnitudes de estos vectores componentes, FAB y FAC. Tenemos ángulos correspondientes en este sector. Este ángulo de 75 grados, que está formado por el eje AB y el eje AC, se repite justamente aquí, debido a que es correspondiente a este ángulo, ¿no? En este punto, ya que este ángulo en este punto está formado también por el eje AB y una paralela al eje AC, es decir, este ángulo se repite aquí. ¿Qué otra cosa podemos observar? Aquí podemos ver claramente que tenemos ángulos alternos internos. Tenemos dos rectas paralelas, esta recta es paralela a esta recta, y la línea de acción de la fuerza F es una recta secante. Por tanto, se forman ángulos alternos internos, es decir, 60 grados se repite en este sector por la propiedad de alternos internos, ¿no? Es una propiedad de ángulos que se forman al intersectar rectas paralelas con una secante. Aparte, podemos notar también que el ángulo de 60 grados está formado por la vertical, una línea vertical, y el eje AC. Y este ángulo de 60 grados que acabamos de anotar también está formado por una vertical y una recta paralela al eje AC. Por tanto, de esa manera podemos verificar que realmente el ángulo de 60 grados se repite en este punto, ¿no? En este lado del problema. Bueno, vamos a volver a dibujar este triángulo. Lo voy a hacer de manera más amplia. Lo volvemos a dibujar un poquito más grande y con esos mismos colores, ¿no? Más o menos ahí, a fuerza F. 500 newtons de magnitud y dibujamos sus componentes. Tenemos más o menos ahí. Esta es la fuerza componente FAB y la fuerza componente FAC, que son nuestras incógnitas. Esta magnitud FAC se replica justamente aquí, ¿no? Esto es lo que estoy dibujando. Bueno, lo que hacemos a continuación es anotar los ángulos que tenemos aquí. Este es de 45 grados. Aquí tenemos un ángulo de 75 grados. Y aquí un ángulo de 60 grados. Muy bien, podemos aplicar ley de senos o ley de cosenos, ¿no? Para hallar las magnitudes de estas fuerzas componentes. En este caso, por los datos que ya conocemos del problema, ángulos, todos los ángulos interiores de este triángulo, y la magnitud de uno de sus lados, que en este caso es la fuerza F, nos conviene aplicar la ley de senos. Puedo anotar nuevamente aquí que esta es la magnitud de la fuerza F de 500 newtons. Muy bien, aplicamos entonces la ley de senos. Vamos a hallar primero la fuerza FAB, esa magnitud. Entonces, la fuerza FAB es
al seno de su ángulo opuesto, que en este caso es 60, seno de 60 grados, como la fuerza F de 500, es decir, la magnitud de la fuerza F de 500, es al seno de su ángulo opuesto, en este caso 75 grados. El seno de 75 grados. Podemos observar que en esta igualdad la única incógnita es FAB. Por tanto, podemos despejar FAB y calcular ese valor. Y esta va a ser una de las respuestas de nuestro problema. Lo hacemos enseguida. Voy a plantear el valor de FAC. Hacemos lo propio. La magnitud del vector FAC es al seno de su ángulo opuesto, en este caso 45 grados. Seno de 45 grados. Como la misma relación, ¿no? Como la fuerza F de 500 es al seno de su ángulo opuesto, en este caso seno de 75 grados. Muy bien, de esta forma, en esta igualdad podemos despejar la magnitud FAC. FAC será igual a cierto valor que ya vamos a calcular, y esa va a ser nuestra segunda respuesta, ¿no? El segundo resultado de nuestro problema. Muy bien, empleamos la calculadora. Tenemos 500 dividido entre el seno de 75 grados, eso multiplicado por el seno de 60. Nos da como resultado 448.29. 448.29. Muy bien. Ese sería uno de los resultados. Y para el otro vector componente tenemos 500 entre el seno de 75 por el seno de 45 grados, ¿no? Si despejamos FAC, tenemos 366.03. 0.25 en sí, ¿no? No se redondearía, sería solo 0.2 newtons. De esa forma hemos calculado las magnitudes de los vectores componentes de la fuerza F a lo largo del eje AB y el eje AC. Eso es todo por el ejercicio y nos vemos en un siguiente video.